una sesión de nuevo un tanto especial, y digo de nuevo porque últimamente estamos alternando de manera, no sé si incluso una sí, una no, webinars muy concretos sobre el CRM. El mes pasado, ¿no? Este apasionante mundo del modelo 182. Bueno, pues no, hay que hablar de cosas como muy concretas y muy específicas, muy del CRM, muy de funcionalidad. Pero últimamente, y bueno, nos gustará en algún momento conocer vuestra opinión al respecto, estamos avanzando en algún otro tipo de webinars un tanto más conceptuales. Y ese tanto más conceptuales tiene dos motivos. Uno, extraordinariamente pragmático, que es el hecho de que, como sabéis, en Sinergia TIC hace ya unos cuantos meses que abrimos otra línea de colaboración, otra línea de soporte a las entidades del sector que habla de transformación digital y de lo que hoy hablaremos de gobierno del dato, etcétera. Y la otra porque creemos que cada vez más el nivel de madurez que estáis consiguiendo muchas de las organizaciones que ya estáis en Sinergia os lleva como a pedir más, ¿no? Como a ver el CRM no como una solución concreta, una tecnología concreta en la que, ¿no? En la que genero un boletín o en la que genero una remesa bancaria para socios y socias o en las que registro la actividad de atención directa que hace mi organización, sino como una pieza más del ecosistema, ¿no? Tecnológico que tiene la organización. Hace un par o tres de meses hablamos de transformación digital, básicamente tecnología, implantar herramientas, etcétera. Y hoy queremos hacer casi de una labor de insistencia, no le llamaría pedagogía, con lo de los informes PISA hay que andar con mil ojos antes de decir que hacer pedagogía, nada por el estilo. Pero sí nos gustaría insistir en la importancia del dato. Menospreciamos, nosotros los primeros, ¿no? A menudo, cantando alabanzas del CRM, menospreciamos que al final el CRM no es nada si no hay unos datos dentro que tengan sentido, que tengan calidad, que tengan lógica. Vamos a intentar escaparnos de la tecnología. De hecho, dudo que aparezca el concepto CRM en más de una o dos ocasiones a lo largo de la sesión. Pero vamos a hablar del dato. Vamos a hablar del gobierno del dato, de la gestión del dato, de la explotación del dato. En la parte final nos vamos a ir a esto. Lo de poner indicadores y KPIs era para que vinieseis. La gente espera ver gráficos y espera ver tablas y espera ver desarrollos maravillosos, impresionantes, que giran en 3 dimensiones y que, ¿no? Y llega la época de la memoria, llega la época del cierre del año, llega la época en la que vais a tener que decir, ¿y a cuántas personas diferentes he atendido? ¿No? Pues ¿a cuántas personas? Si me pides personas, igual te lo digo, no te lo aseguro, pero te lo digo. Como me pidas familias, ahí ya me estás pillando. Y si ya me pides cualquier tipo de segmentación más al respecto, lo que me estás es, hundiendo en la más absoluta miseria. Bueno, llega la época de las memorias, llega la época del cierre, llega la época en la que nuestra vocación de transparencia se traslada a los datos, pero es algo que ahora empieza a destacar, pero que es continuado a lo largo del año. Es decir, no hay una necesidad especial de registrar la información o de gobernar los datos más ahora que la que hay en abril, que la que hay en julio, que la que hay en noviembre. Pues precisamente vamos a hablar de eso. Como os decía, hoy una sesión mucho más conceptual, sin entrar en el CRM, seguramente con poca aportación a nivel práctico en el uso de aplicaciones, aunque ya veréis que tenemos una propuesta metodológica que pues, si alguna de vosotras está interesada, pues os podemos hacer llegar y compartir con vosotras. Pero creemos que hoy es un día para llevarse a casa la sensación de nos tenemos que poner con esto. Lo segundo es, no es tan sencillo como parecía. Lo tercero, es mucho más aburrido de lo que parece. Sabéis que luego intentaremos meter algún chiste por medio, pero hablar de la gestión y del gobierno del dato, hay un componente de trabajo subterráneo, de trabajo que no se ve, que hay que abordar y que las organizaciones tenemos que afrontar. Lo que no nos podemos permitir es que el esfuerzo que hacéis las organizaciones de atender en el ámbito que sea a un conjunto de personas o organizaciones no se vea reflejado de manera prácticamente automática, uno, en la capacidad de dimensionar ese trabajo, dos, y más importante todavía, la capacidad de tomar decisiones en base a ese trabajo. Yo quiero saber qué impacto tiene mi actuación sobre las personas a las que acompaño. Y ese impacto no se mide en intuiciones. No es que Viviana diga, pues yo creo que bien.
O no es que, no es que la haya diga, bueno, pues no está mal. Datos, 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 rigor. Y para eso necesitamos poder representar un dato, ir río arriba, luego lo veremos en esa gestión. Empezamos por lo que podría ser el final. Cuando digo por lo que podría ser el final, es que lo que queremos, lo que buscamos en nuestras organizaciones, es tener esto. No es publicidad de Data Analytics, hay decenas. Luego, de hecho, os pondré 5 o 6 aplicaciones de cuadros de mando y de reporting. Lo que queremos es esto. Lo que quieren las organizaciones es poder llegar a un punto en el que visualizar de la manera más clara y eficiente posible su actividad en el ámbito que sea, administrativo, de la atención directa, de la captación de fondos, de la financiación, del que sea, de los recursos humanos, el que sea. Este es el resultado final. Para ello, ¿no? Esto no deja de ser un sueño para órganos directivos, para órganos de gobierno y equipos directivos. Tener una aplicación maravillosa que tenga los datos que yo necesito en el momento que los necesito, adecuados a las personas que los tienen que recibir, flexibles, que yo pueda añadir un campo, que quitar un otro, que ver la evolución, que filtrar. Dijo un tal William Thomson Kelvin, Lord Kelvin, y no Peter Drucker, que siempre se dice que lo ha dicho él. Cualquier frase que veáis del mundo de la administración, de la gestión de empresas, la dijo Peter Drucker y casi aciertas. No, pues esta no la dijo Peter Drucker. Pero al final dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. No podemos funcionar, las organizaciones no funcionamos obviamente en base a intuiciones. Y tenemos seguramente uno de los trabajos, ¿no? Tenéis uno de los trabajos más subjetivos del mundo. En ocasiones, ¿no? Incluso los ítems que permiten ver vuestro impacto, ver la evolución de las personas a las que os acompañáis, tienen un componente subjetivo importante. Pero en cualquier caso, si no lo definís primero, no se mide. Si no se mide, no se mejora. Si no se mejora, se degrada. Mis 2 únicas referencias a la tecnología vienen estas 2 transparencias. Como os digo, no vamos a centrarnos en la tecnología, sino en los datos, en aquello que transita por ahí. Es casi imposible separar datos de tecnología. Pensar que las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, pero la I es de información. Las TIC se definen fundamentalmente porque por ellas transitan datos, transita información. Esa es la única reflexión al respecto. Por lo tanto, es muy importante entender que vamos a tener una relación prácticamente perfecta entre las tecnologías que utilicemos y los datos que manejemos. A favor y en contra, ¿eh? Mejores tecnologías o soluciones más adecuadas nos van a permitir una mejor gestión del dato, soluciones más anticuadas, menos integradas, etcétera, etcétera, nos van a complicar la gestión del dato. En una de esas analogías, que sabéis que nos encantan hacer ejemplos y analogías con más o menos acierto, pero siempre lo intentamos, me parece muy evidente pensar en la gestión del dato como en la sangre que circula por venas y arterias. Vuestro CRM, y digo vuestro CRM porque estoy dirigiéndome a un público que lo que compartimos fundamentalmente, aparte de otras cosas maravillosas, es el disponer de una solución CRM y el registrar datos ahí. Al final, el CRM son venas y arterias. Al final, lo que transita por el CRM, el nivel de registro, 2 entidades que estáis aquí presentes, podéis tener el CRM exactamente igual, haber cogido Sinergia tal y como os lo pusieron y utilizarlo sin haber cambiado una coma y tener una calidad y un aprovechamiento del dato infinitamente diferente. Eso también nos tiene que diferenciar como organizaciones, ¿vale? Con lo cual, es una analogía que si algún día con alguna de vosotras no dedicamos mucho más tiempo al gobierno del dato, a la gestión del dato, ¿no? Puedes incluso ir ampliando esa analogía a las heridas, al colesterol en cuanto a los flujos del dato, en cuanto a que tiene que ser un circuito cerrado, en cuanto a que hay que bombear la cantidad justa en función de las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muy bien, aunque os parezca la bandera andorrana, no lo es. Luego lo he comprobado y he pensado, uy, ¿qué pinta tiene la bandera de Andorra? Pues no, es verde y no amarillo, si no, sería la bandera andorrana. 3 grandes elementos en el gobierno y la gestión del dato. Gobernar el dato, gestionar el dato y explotar el dato. Aunque parezcan lo mismo, lo primero de los segundos, son absolutamente diferentes. Y esa diferencia, es decir, el que las organizaciones seáis capaces de diferenciar el gobierno del dato de la gestión del dato, os va a ubicar en una rampa de salida extraordinariamente diferente para después obtener, ¿no? Pues una explotación adecuada del dato, que puede ser visualizarlo, puede ser analizar, ¿no? Luego veremos las diferentes
las diferentes opciones. Gobierno del dato. ¿Qué es gobernar el dato y qué es gestionar el dato? Aunque parezcan dos elementos muy diferentes, son dos conceptos con una literatura extraordinariamente larga. De hecho, hay una página web del gobierno, datos.gov, me parece que es, luego andará por ahí, en todas y cada una de las transparencias está la referencia donde sale esta información. El gobierno del dato es una función organizativa, es estratégico, que es el responsable de rendir cuentas sobre que utilizamos eficazmente los datos para acometer la estrategia del negocio. El gobierno del dato es que los órganos de gobierno y los equipos directivos de las organizaciones piensan y deciden por qué se registra la información, para qué se registra información y por qué debemos ser y queremos ser una organización orientada al dato. La gestión del dato es el desarrollo, la ejecución y la supervisión de esos planes, políticas y programas. El gobierno del dato es estratégico. La gestión de los datos es técnico, práctico, operativo. ¿Vale? Esta diferencia, pese a poder ser de matiz en determinadas organizaciones que consideren, no, yo soy una organización pequeñita, nosotros estas cosas, no es tan así. Creedme, es extraordinariamente importante que las organizaciones tengan en algún punto de su estrategia el gobierno del dato. Si tienen ese gobierno del dato, dejarán de hacer una explotación y una gestión del dato en base a iniciativas personales. Judith Domina lo hace, Sara Domina lo hace, Xavi Font lo hace, pero lo imprescindible para justificar una subvención, Viviana lo hace porque es una fanática de los datos y entonces ella tiene ahí sus Excel y se hace sus recopilaciones. Eso no es estrategia, eso son iniciativas prácticas en las que después la única consideración es qué herramienta utilizo yo o si como yo no tengo gusto ni para vestirme, hago unos gráficos horribles que no hay quien se los fume. Esto es operativa, eso es gestión del dato. Primero, estrategia, gobierno del dato. ¿Sí? Cuanto más distancia haya entre el registro de datos y la estrategia, marcará la capacidad que tenga la organización en tomar decisiones. Una iniciativa de Xavi porque tiene que justificar no sé quién a un financiador o simplemente porque al final para la memoria tenemos que saber a cuántas personas hemos atendido, posiblemente no facilitará que su organización tome decisiones al respecto. Una decisión estratégica de que recogemos diferentes datos, pero además hemos decidido cuáles son los indicadores que vamos a tomar, nos puede permitir a lo mejor al final de cada año decidir que el año que viene lo que hay que incidir es en la tecnología para acompañar a las personas con problemas que ACAPS, en este caso, está acompañando. O que resulta que nuestra incidencia a nivel de la inserción laboral está decreciendo en los últimos 5 años y que ya no hay excusa, la pandemia fue una excusa, lo otro fue una excusa, lo otro fue una excusa, a lo mejor no. Esta reflexión, cuanta más distancia haya entre cómo gestionamos los datos y la estrategia que queremos sobre ellos, más difícil va a ser que podáis tomar decisiones. ¿Vale? Al final, el gobierno del dato lo que motiva es a encontrar el equilibrio entre registrar para gestionar respecto a registrar para mejorar en la gestión y en la misión. Como organizaciones nos debemos a una gestión para la misión, a una gestión para mejorar. Si no somos capaces de estratégicamente ponerlo ahí, es decir, si los órganos de gobierno y los equipos directivos no lo plantean el registro del dato, convence tú, ¿no? Porque luego al final, luego hablaremos, ¿quién registra esos datos? Registran datos normalmente gente que está muy lejos de la estrategia y muy lejos de la dirección y que por lo tanto o ven que hay una línea de actuación dentro de la organización o posiblemente su motivación por el registro adecuado del dato, su motivación por dedicarle 7 minutos en lugar de 3 a registrar información de forma adecuada va a ser nula o va a ser escasa. Una estrategia del dato implica, lógicamente, tener objetivos estratégicos. Hay 4 grandes tipos de objetivos estratégicos. Todo esto insistía antes, ¿no? Es una línea que nosotros estamos trabajando ya con algunas organizaciones y que da para muchas y muchas y muchas sesiones de análisis. Por lo tanto, vamos a ir lanzando flashes, ¿no? Sin seguramente por profundizar todo lo que querríamos, ¿eh? Pero al final hay una serie de objetivos estratégicos que la propia web de datos Gov, que os decía antes, que está anotada por ahí abajo, los planteaba como tipos fundamentales. Uno es
La realización de beneficios. Nosotros hemos querido poner en gris y entre paréntesis lo de realizar beneficios. Nosotros no registramos datos para, es decir, no gobernamos datos para obtener beneficios, gobernamos datos para cumplir con la actividad misional. Pero al final, estratégicamente, lo que deben decidir las organizaciones estratégicamente es asegurar que quien produce datos tiene los mecanismos adecuados para hacerlo y que produzcan datos suficientes para quien los necesita. Lo segundo es el alineamiento estratégico. Alinear con los principios y directrices básicas, recordar la sensibilidad de nuestros datos, ser capaz de decidir estratégicamente qué tipo de datos recogemos, por qué y para qué los recogemos, es estrategia, que no es la decisión ni de Viviana, ni de Xavier, ni de Sara. Os he cogido los tres porque os tengo ahí arriba, en la fila de arriba de mi presentación. Pero al final no es una decisión que tenga que tomar cada uno de ellos, es una decisión que toma la organización. ¿Qué tipo de datos registramos? Es necesario recoger ese dato y de su entorno y de, ¿no? Pues ese tipo de información. El tercer tipo es la optimización de recursos. Tenemos recursos limitados y estratégicamente debemos decidir qué recursos le destinamos al gobierno, a la gestión de los datos. Recordad que hace unas sesiones, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de la obsesión en las organizaciones porque el quesito de la gestión interna fuera lo más pequeño posible, ¿no? Cuando somos transparentes y reflejamos nuestro resultado final, es que tiene que ser mínimo. Si puede ser de un 7, mejor que de un 8%. Bueno, pues es una decisión estratégica decidir cómo y qué vamos a invertir recursos de la organización de la forma más eficiente en ese proceso de los datos. Y finalmente, optimizar los riesgos. La tecnología tiene muy pocos riesgos, quien la tiene son los datos, ¿no? Habitualmente confundimos, los conceptos porque al final, ¿no? Cuando recibimos un ataque de no sé cuántos, ¿lo recibe la tecnología? No, los que están en riesgo son los datos. Y estamos en un sector en el que posiblemente haya pocos sectores en el mundo con la sensibilidad a los datos que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Bueno, pues también son decisiones estratégicas analizar los riesgos relacionados con los datos, ¿vale? Y si van en contra de los objetivos de la organización, por supuesto, pero es también un elemento estratégico. Quiere decir esto, que ese sueño que poníamos al principio de, no, claro, yo es que en mi organización lo que sueño es con tener un cuadro de mandos tal y cual, no es más ni menos que el premio a registrar adecuadamente el dato en el marco de una estrategia y de un modelo de gestión. No se registran datos en la organización simplemente porque me obliga al día a día, simplemente porque no. Se registran datos en una organización porque estratégicamente creemos en el valor del dato. Si una organización no cree estratégicamente en el valor del dato, posiblemente no va a abarcar ninguna de estas reflexiones que estamos haciendo aquí. Simplemente va a registrar por registrar. Y va a acabar contando palitos para hacer su memoria. Sabéis que el contando palitos es nuestra manera interna, común y coloquial de hablar con la ineficiencia que tenemos las organizaciones habitualmente en recopilar y reflejar nuestra actividad. La mayoría de las organizaciones cuentan palitos. La mayoría de organizaciones, para sacar el número de personas diferentes atendidas, no es apretar un botón. Es levantar el teléfono y hacer 5 preguntas diferentes a 5 servicios diferentes, recoger esa información, agregarla y en algunos casos, no pocos, aplicarle un mínimo de lógica difusa y decir que no acabe en 000, que parece que me lo invente, ¿no? Pues esto es un poco la reflexión. Uso del dato. ¿Qué, quién y para qué? Históricamente, los datos que registrábamos todas las organizaciones hasta no hace tanto, algunos somos mayores, con lo cual incluso ya nos ha pillado esa época, los datos básicamente eran datos administrativos, eran datos económicos. Los registros históricos en las organizaciones tenían que ver fundamentalmente con la gestión económica, con los beneficios. Hace años y años y años y años que existen cientos de ratios económicos y aquellos que habéis tenido la suerte, la desgracia o pasabais por allí de estudiar macro y microeconomía, te has pasado semanas y semanas y semanas viendo ratios, ratios y ratios y más ratios y más ratios y más ratios y dices, joder, esto es como los récord Guinness, es imposible que no tengas algo lo que vayas bien y lo que vayas mal cuando te mides de 18.000 maneras diferentes. Un tal David Norton y Robert Kaplan hace pues 30 añitos más o menos, no hace tanto, pero como lo publicaron en la Harvard Business Review, pues no tuvo una repercusión importante, dijeron que las organizaciones ya estaba bien de que solo empezáramos a medir por lo económico y que empezáramos a meter otras dimensiones. Dimensiones que tenían que ver con los objetivos y con el plan estratégico. Fue cuando ellos añadieron elementos que después se han reflejado
claves, absolutamente claves, como añadir la visión del cliente, de los procesos internos y del aprendizaje y del crecimiento. Pero además añadieron, no, y está ahí en la tabla esa azul que hay por ahí a la izquierda y pasan desapercibidos, pero ellos incorporaron los conceptos de objetivo, de medidas, de, ¿no? Una especie de, yo no mido por medir, yo mido porque mi objetivo es 73 y tomo decisiones en base a la evolución que yo analizo en mi organización para llegar a ese 73. Y ese 73 no tenía que ser el margen de beneficio, el margen neto, bruto, no sé cuántos, sino que tenía que ver muchas veces con la satisfacción del cliente, tenía que ver muchas veces con la eficiencia de mis procesos, tenía que ver muchas veces con el tiempo que tardábamos en responder una llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en nuestra organización, evidentemente, también medimos datos económicos. Por supuestísimo que medimos datos económicos, pero también nuestra actividad del día a día, nuestra relación con la base social, nuestro impacto en las personas, nuestro impacto en la sociedad. Esas podrían ser dimensiones claramente equiparables a esas dimensiones, esas otras dimensiones que Norton y Kaplan en el Balance Scorecard indicaban como dimensión cliente, como dimensión procesos, como dimensión relación con, ¿no? mejora y crecimiento. Si nosotros valoramos quién registra datos en nuestras organizaciones, nos encontramos que las fuentes de generación de datos en vuestras organizaciones, en nuestras organizaciones, tienden a infinito y asusta cuando empiezas a ver desde dónde registramos información en nuestras organizaciones. Lo registran los equipos de atención directa, lo registra administración, comunicación, captación de fondos, financiación, convocatorias, formularios, áreas privadas, redes sociales, el voluntariado, las personas usuarias y sus familias, los profesionales externos, las soluciones TIC, porque generan información de forma automática en sus logs, en la web, los equipos directivos, bla, bla, bla. Hay muchísimos, por mucho que intentes centralizar, hay muchísimos canales por los cuales tu organización registra información. ¿Quién la utiliza? Muy poquitos. Muy poquitos de esos grupos reciben, recuperan, utilizan o explotan la información que hemos generado. Equipos directivos, órganos de gobierno, la base social, normalmente en base a publicar en la web o hacer memorias, pero en realidad también recibe quien registra. Y eso os decía antes que es un tema estratégico. Es estratégico ser capaz de extender dentro de mi organización la explotación de los datos a aquellos que obligamos, dejadme decirlo así, a su registro. Es importante que si los equipos de atención directa están registrando información, vean, se les devuelva parte de esa información en forma de lo que sea, pero se les devuelva parte de información. Ayer hablaba con una confederación de las que están en Sinergia, son socios de Sinergia, y me hablaban de la dificultad enorme que tienen para que sus entidades metan los datos anuales. ¿Sabéis esto que hacen todas las federaciones y confederaciones, ¿no? Te pido los datos anuales para luego poder ir diciendo, en esta federación atendemos a, somos tantas, nuestro voluntariado es de, y decía, es que nos ha puesto errores, estamos pensando en cambiar el tipo de formulario, en cambiar el... Y les decíamos, es que el problema es que les devuelves. Ante esa petición de datos, ¿qué les devuelves? Nada. Cero. Están metiendo los mismos datos que tienen que meter en otras 17 aplicaciones, redes, convocatorias. No, están metiendo los mismos datos, pero además con la partición y segmentación que les pides tú. Yo tengo dividido las edades entre 0 y 12 y tú me la pides entre 0 y 10 y de 10 a 20. Y me pides el esfuerzo. ¿A cambio de qué? Bueno, pues es absolutamente relevante determinar en cada organización de quién registra datos y qué recibe a cambio. ¿Vale? Acostumbran a ser muchísimos menos aquellos grupos que reciben información respecto a los que la generan. Si eres patronato o junta directiva, exige medición, pero ofrece recursos y plantea estrategia. Si sois dirección, si sois equipos directivos en vuestras organizaciones, exige registro, pide hacia arriba y ofrece hacia abajo recursos y gestiona. Además de, lógicamente, toma decisiones a partir de los datos. Si sois equipo técnico, en el ámbito que sea, asegura registro, exige eficiencia y exige retorno y el valor de registrar. Exijamos eficiencia. Aquí tenemos mezcla de todo, ¿eh? Tenemos gente que sois de equipo técnico, gente que estáis en equipo directivo, incluso gente que sois órganos de gobierno. Si somos los equipos técnicos debemos exigir eficiencia. El registro de la información, el registro de datos no puede ir en contra de nuestra actividad primaria, que es la de atender
en el ámbito que sea. Debemos ser eficientes, pero debemos asegurar el registro. Y ese difícil equilibrio nos lo tiene que facilitar la organización, ¿sí? Y evidentemente exigir el valor de registrar. Y si sois, posiblemente no sea el caso en este foro, pero si sois personas usuarias o entorno de esa organización, lo que hay que exigir es respeto legal y ético por tus datos y que el proceso sea sencillo para ti, no lo convierta en farragoso para mí. El afán por recoger información no puede trasladarse a que las familias, a que las personas usuarias, a que las organizaciones de mi red inviertan el tiempo en registrar que luego yo aprovecharé para ejecutar o para explotar. ¿Sí? Debemos ser eficientes en lo asunto. ¿Y para qué registramos, medimos y representamos datos? Nos tendríamos que marcar un objetivo, nos tendríamos que marcar como mínimo un argumento para el que poder poner delante de, pues eso, desde un extremo órganos de gobierno hasta el otro extremo las personas que registran, ¿para qué registramos, medimos y representamos? Para saber y para descubrir. Nunca habrías detectado una tendencia negativa o positiva a partir de alguna de las actuaciones, de las intervenciones que haces con tus personas usuarias si no hubieras hecho ese análisis. No hubieras descubierto un perfil dentro de, ¿no?, de las personas o de las organizaciones a las que atienden, sino para poder ser transparentes. Somos un sector con portales de transparencia, somos un sector que genera memoria, somos un sector que publica en su web sus ingresos, sus gastos, sus atenciones y, por lo tanto, necesitamos registrar, medir y representar también para eso, para tomar decisiones, para justificar y para justificarnos. ¿Vale? En ocasiones solo recogemos datos también con el objetivo de justificar. Y con los Next Generation Europa ha sido palmaria el incremento de necesidad de registro solo para justificar. En ocasiones también para justificar nuestras propias actuaciones, para priorizar, para ser capaces de intuir en qué ámbitos debo poner el foco, para visualizar nuestro impacto, con lo difícil que es decidir las métricas, decidir cómo medir, el registrar adecuadamente nos permite medir el impacto. Para compararnos con el resto, para poder decir que mi tasa de inserción es de un 14,3 cuando la del sector está en un 8,7. Para decir que mi porcentaje de financiación pública es de un 82 cuando en mi ámbito está en un 41. Para detectar errores y para detectar anomalías, para encontrar ese dato, ¿no?, que no nos encaja. Para comparar periodos, para ver nuestra evolución en el tiempo, para ver si realmente la pandemia tuvo el impacto que creemos que tuvo, si la baja de aquellos dos profesionales en un ámbito muy concreto, ¿no?, tuvo un impacto o no tuvo un impacto. Si realmente baja la edad de las personas con anorexia, bulimia a las que estamos atendiendo, si realmente las familias cada vez nos acompañan menos en procesos de, ¿no? Para comparar periodos, para ver evolución, incluso para intuirla. Y para detectar causas. Aquí seguramente ya interviene no solo la visualización, sino el análisis de esos datos. Pero debemos ser capaces de registrar para determinar causas. Solo con esto sería suficiente como para que las organizaciones pusieran esfuerzos y tiempo en hablar de la estrategia del dato. Solo con estos usos, dejadme decirlo así, ya sería suficiente para ello. A modo de resumen, nosotros queremos gobernar y gestionar adecuadamente los datos. Uno, para gestionar para el día a día. Es imposible el día a día. Para cumplimentar el protocolo interno, para la auditoría, para que si yo me reúno la semana que viene con Judith, pues poder mirar qué hice la semana pasada, ¿no? Yo al final registro los seguimientos que tengo en las entidades. Pues, no, pues al final, cada vez que tengo una demo, una presentación, me voy a mirar qué hice. Es decir, simplemente para gestionar. También para explicar. Nosotros en Sinergia dedicamos, hace un mes y pico, dedicamos un tiempo, equipo directivo, a analizar las bajas. Pues queremos intentar explicarnos por qué hay entidades que no han tenido continuidad en el uso del CRM, para aprender, pero en cualquier caso para mejorar la actividad misional.
Esto queda siempre muy, ¿no? muy de nuestro sector, ¿no? Ponerlo de la actividad misional, lo de la misión. Pero es que debe ser así. Y digo debe ser así porque ahora en cuanto entremos un poco a elementos mucho más concretos, pues veremos, ¿no? Que la capacidad de crear gráficos, tablas y combinaciones es casi infinita. Paso ahora a unas cuantas transparencias de manera bastante ágil, pero creíamos que vale la pena dejar aquí la referencia para cuando tengáis la presentación, que siempre os enviamos el enlace, etcétera. Normativas. Normativa que guía la gestión de los datos. El maravilloso Reglamento General de Protección de Datos. Y en nuestro caso, además, la ética. Sabéis, porque estáis metidos en este sector, que muchas veces vamos más allá de la propia normativa en cuanto a la protección de datos se refiere, ¿no? Y eso es maravilloso, pero hay un componente ético de la gestión de la información que a veces dificulta, ¿no? O condiciona la gestión del dato, ¿no? Esa protección, esa necesidad de, pues si es que nos cuesta ir a la nube, si es que nos cuesta poner datos en la nube porque vaya a ser que, ¿no? Que llevando unos datos a la nube resulta que vayamos a tener un problema, ¿no? Pues tenemos un exceso de celo fundamentalmente. Oportunidades, datos abiertos. Este es un sector con muy poquitos datos abiertos, muy pocos. Hay algunas iniciativas, Open Data Madrid, quizás conocéis Open Data Barcelona, ahora ha hecho estos últimos meses, ¿no? Han hecho una campaña muy chula sobre intentar sacar 50 datasets de código abierto, no de código abierto, perdón, datos abiertos para que la gente pueda acceder. Entonces hay, pues eso, portales de datos donde tú puedes ir y utilizar esos datos de la forma que consideres. Desgraciadamente nuestro sector no está extremadamente dotado o extremadamente surtido de datos abiertos, pero puede serlo. Y uno de los elementos que es una oportunidad maravillosa, pero que posiblemente veamos todas muy lejos, es la posibilidad de tener estándares de indicadores y KPIs compartidos, por muchísimos motivos, ¿eh? Pero todavía no existe el libro blanco de los indicadores KPIs dentro de nuestro sector que nos permita a las organizaciones hablar el mismo idioma. Hemos insistido muchas veces en estos webinars y ser repetitivo no lo hace menos importante, que al final la banca utiliza los mismos indicadores, que las telcos utilizan los mismos indicadores, que los seguros utilizan los mismos indicadores, que la economía en general utiliza los mismos indicadores. En nuestro sector no hay dos entidades que utilicen el mismo elemento de valoración, ¿no? Entonces, esto dificulta, pero no deja de ser una oportunidad, seguramente más que una oportunidad, un reto futuro en el que bueno, deberíamos ir trabajando y por nosotros no va a quedar el de intentar encontrar elementos, indicadores, cálculos de indicadores que puedan ser comunes y compartidos para las entidades, ¿no? Eso nos permitiría que a la hora de decidir cómo registro la información tengas una base sobre la que actuar y sobre todo y fundamentalmente nos permitiría tener datos de sector que ahora son extremadamente difíciles de conseguir. Base de datos y ciclo de vida. Hemos puesto aquí 2, 3 transparencias. Ya hemos hecho históricamente webinars sobre el ciclo de vida de los datos, hemos hablado de base de datos en alguna ocasión. Simplemente unas cuantas reflexiones. Que las ovejas se vigilan mucho mejor cuando están en un solo corral que cuando están en 14 corrales, pues que es equivalente en la gestión de los datos. Es decir, es más sencillo el control de los datos si tenemos unificada esa base de datos, si tenemos la menor dispersión posible, si tenemos las personas adecuadas controlando y gestionando esos datos, si hay protocolos para el registro de información, para la supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Con los datos y su almacenamiento, lo mismo. Aquellas entidades que disponéis de un CRM y comparáis cómo de fácil o de ágil sería la explotación del dato comparando un único CRM con 57 Excels equivalentes, ¿no? Pues eso nos hace una idea de la importancia de minimizar. Es casi imposible convertirlo en uno, ¿no? Unificar, pero sí minimizar al máximo el número de bases de datos o de repositorios de información que tengáis en la organización, ¿sí? Pensar que porque acumulo muchos datos puedo tomar decisiones adecuadas a partir de esos datos es un error flagrante, es de tarjeta roja, es de tener muy poco sentido del gobierno, de la gestión del dato en este caso. Hay entidades que acumuláis muchísima información y que la explotáis de manera absolutamente ineficiente y entidades que con muy poquita información pues generan unos procesos, ¿no? O establecen unos procesos que les permite un conocimiento y una toma de decisiones muy importante a través de esos datos. El ciclo de vida de los datos, del cual ya has salido en alguna que otra presentación, implica que tú lo que recoges son datos. Aquello que estáis recogiendo en cada momento, cuando vosotros hacéis una inscripción a este webinar, nosotros simplemente recogemos un dato.
no es nada más que un dato. Convertir ese dato en información es hacerle un tratamiento y ese tratamiento puede ir, por ejemplo, que nosotros pongamos a qué organización pertenecéis si la herramienta no hemos detectado la organización. Por ejemplo. Tener muchísima información es contraproducente respecto a tener conocimiento. Tiene una correlación inversa. ¿Tener más información es tener menos conocimiento? Habitualmente sí. Si vosotros tuvierais un Excel simplemente con 100 registros y 3 columnas, tendríais esa información, relativamente poca, pero muchísimo conocimiento. En una revisión muy superflua de ese Excel obtendríais. Imaginaros ese Excel con 1.000.000 de filas y 200 columnas. La información se multiplica a lo mejor por, pues no lo sé, por 100.000 y el conocimiento es prácticamente nulo. No hay un conocimiento en un Excel de 1.000.000 de filas y 200 columnas. No hay conocimiento, hay información. Y hay información si ese Excel está bien estructurado, lo hemos dicho antes. El paso de la información al conocimiento es analizar, visualizar. Por eso un Excel, a medida que se va haciendo grande, acabas poniendo la tabla dinámica al lado, para empezar a entender qué es lo que hay ahí. ¿Vale? Pasar del conocimiento a la toma de decisiones, desaparecen las máquinas, desaparecen los números y aparecen las personas, con lo cual, con lo de maravilloso y peligroso que tiene. Podemos tomar decisiones a partir de los datos, pero también en función de los canales de comunicación que dispongamos para ello, de los datos de contacto, de la estrategia, del equipo humano, de 1.000.000.000 de elementos que pueden impactar. Finalmente, cada vez que yo tomo una decisión, la que sea, implica volver a generar datos. Implica recoger resultados, sea porque he hecho un test, he hecho, ¿no? Porque hago una encuesta, o sea, simplemente porque cambia mi manera de hacer o de trabajar. Si yo resulta que soy Iridia y gano un juicio, ¿no? Y pongo patas arriba al sistema judicial, ¿eso ha tenido un impacto en el número de, yo qué sé, de accesos a mi página web? ¿Eso ha tenido un impacto en un número de, ¿no? En una financiación, en contactos, no lo sé. Pues cada vez que tomamos una decisión o ocurren cosas alrededor de nuestras organizaciones, implican un cambio, una recogida de información que se supone podremos volver a meter en el ciclo. Podremos continuar transformándolas, informando, conocimiento y tomando decisiones. No siempre gestionamos adecuadamente ese ciclo de vida. Tenemos datos incorrectos o no creíbles, tenemos información que la transformamos en conocimiento sin metodología, sin saber hacer análisis, sin tener una experiencia en interpretar datos, sin tener un léxico común, ¿no? Estamos analizando socios cuando tú y yo no le llamamos socio a lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, la gente que toma decisiones sin basarse en la estrategia, ni en el conocimiento, ni en los datos, más allá de su intuición, que lleva 30 años funcionando, ¿por qué no va a funcionar ahora? Bueno, pues sí, pues si lleva 30 años funcionando, entendremos que funcionará. Y finalmente, a veces tomamos decisiones o ocurren cosas y no somos suficientemente ágiles a la hora de recoger esa información, ¿no? Y de asumirla. Y por lo tanto tropezamos en la misma piedra. ¿Por qué? Porque ocurrieron cosas, no fuimos capaces de incorporarlas en ese ciclo de análisis y se nos fueron. Recoger datos no es una quimera. Recoger datos no es un, mira Pedro, yo es que bastante tengo con mi vida. La gente de IKEA, imagino que aquí si hay alguien que no ha ido a comprar alguna vez a IKEA, la gente de IKEA empezó hace muchísimos años, lanzó uno de los primeros y más exitosos procesos de enriquecimiento de la información que se han dado nunca, que es pedirte el código postal. Recordáis ahora ya porque todas vais por la caja esta automática, no queréis ni hablar con nadie, pero cuando íbamos por las cajas y además han puesto el botoncito de ignorar, ¿lo habéis visto que lo han puesto muy en pequeñito ahí arriba a la derecha cuando tú no quieres poner el código postal? Te es más fácil ponerlo que no ponerlo. Vosotros no, bueno, sí os podéis imaginar lo que significa para IKEA tener al lado de cada uno de sus tickets, no le pregunta a la gente que va, no, en la caja te llevas la Strongfold, la Formhard, la Chumbler y la Skillfold. Todo eso te lo llevas y pone que tu código postal es el 08911. Y dicen, Badalona, allí, en aquel trozo. Y analizas. Y entonces a los de Burgos, a los que están por el norte, para que vayan al IKEA de Alcalá, les dicen que les hacen oferta familiar y les dan bonos, reparten por Burgos bono para comida a 4 personas en el restaurante del IKEA. ¿Por qué? Porque el ticket medio es de más de 250 euros cuando tú vas desde Burgos a comprar al IKEA. Entonces, recoger información y explotarla y sacar de ahí un valor no es una quimera. No es una cuestión irresoluble, necesito aquí. No. Es
llevar a cabo de forma inteligente un análisis de qué información puede recoger, o sea, recoger todo el ciclo de vida. ¿Qué información puedo recoger y de ella qué valor puedo obtener? Insisto, IKEA se limitó a decirle a la gente de las cajas, cada vez que pases, código postal, y tú se lo decías casi así sin mirar, cero error, una información que casi se sabe todo el mundo de memoria, que te lo dicen todos, ¿no? Dicho esto, IKEA no convencía a toda la gente. Había cajeros que no lo preguntaban y ponían siempre el mismo. En mi vida anterior, que hicimos un análisis con datos de IKEA, cuando se repetían 5 veces el mismo código postal seguido, anulaban esos registros para el análisis, ¿vale? Ya está, fuera de, ¿no? Pruebas aparte, y luego le daban una collejita al cajero o cajera, a la persona que trabajaba allí y que se estaba inventando básicamente esos códigos postales por no preguntarlos. Pero la reflexión es esta, yo registro información muy sencilla, muy asequible, muy asumible, que prácticamente me hace perder menos de 10 segundos en cada uno de mis tickets y la información que puedes sacar de ahí es infinita. Imaginaros a la gente de IKEA analizando datos con millones y millones de tickets y sabiendo que las zonas de nueva construcción, eso lo juntas con el catastro, ¿no? Porque IKEA, lógicamente, lo juntas con el catastro y con la antigüedad de los edificios y te están dando prácticamente el negocio. O sea, casi te está diciendo dónde tienes que volver a poner un IKEA. Esa es la reflexión. Pasar de la información al conocimiento tiene muchísimos niveles. Nosotros hoy nos vamos a centrar en este primero que pone aquí de reporting, de KPIs, de herramientas de cuadros de mando, ¿no? De seguir ítems relevantes. Pero hay muchísimos más. Están las consultas y las queries. Está la capacidad que tenéis como organizaciones de preguntarle a vuestros datos. Tienes que tener las preguntas adecuadas, pero le puedes hacer preguntas. Y tú le puedes preguntar a tus datos, ¿y la gente que pasó por el servicio A tuvo continuidad luego en el servicio B o en el servicio C? La gente que entró con determinadas particularidades, ¿qué resulta? No, le podéis hacer las preguntas si tiene las preguntas adecuadas. La siguiente es la estadística, la que no todo el mundo de una manera u otra hemos llegado a ver o nos hemos, no, pues eso es, sacar, son las aplicaciones las que nos aportan una cierta información, ¿no? Las que nos dicen, pues hay una tendencia, hay una correlación, la media se ve una evidencia, hay una dispersión en estos datos, ¿no? Todos esos datos estadísticos. Y luego está, y algún día le dedicaremos más que por nuestro conocimiento, por el debate que pueda haber, igual algún día le dedicamos un webinar a esta parte del deep learning, de la inteligencia artificial, de la minería de datos. ¿Qué nos puede aportar la inteligencia artificial a las organizaciones? ¿Vale? Cualquiera de estos 4 bloques implica, lógicamente, tener datos. Ya hemos pasado, ahora tenemos datos, hemos pasado a información. Cualquiera de estos elementos implica. De nuevo, igual que no hace falta tener unos recursos infinitos para recoger datos, como IKEA demostró, más allá de que IKEA tenga recursos infinitos, lo que hizo fue implementar un proceso sencillísimo, sencillísimo. Simplemente tuvo que modificar su aplicación de punto de venta para que antes de darle al OK le apareciera una pantalla al cajero o cajera que dijera código postal. Y en las automáticas ha hecho lo mismo. No es obligado optar por análisis complejísimos. Tú tienes que trabajar sobre la información disponible, mejorándola en todo lo posible. A veces el propio Excel o cualquier aplicación de software libre sería suficiente. Dicho esto, si tenemos ese proceso de tenemos que recoger datos, tratarlos, analizarlos, implementar acciones y medir resultados, centraros en resolver uno. Centraros en resolver la recogida de datos. Centraros en recoger el dato de forma adecuada. Centraros en perseguir cual inquisición la entrada de datos de texto libre. Categorizad cosas. Validad datos. No me sirve cualquier NIF, me sirve un NIF que tenga un valor correcto. Y me sirven correos electrónicos que no tengan espacios. Y el desplegable de provincias son 52. No BCN, Varna, no MAT, Madrid, no, o la M, no. Es absolutamente imprescindible resolver adecuadamente uno. ¿Por qué? Porque si trabajas y correctamente el registro de datos, habrás optimizado muchísimo su tratamiento, las acciones y los resultados. ¿Por qué? Porque estarás casi recogiendo información, no recogiendo datos. El CRM es una muestra muy clara de optimización del punto 1. Y seguramente lo vemos como tecnología, pero muchas de vosotras habéis pasado de tener datos de personas usuarias en Words, en Docs, para pasarlos a tener el CRM. Y el principal cambio es que se han reducido drásticamente los espacios de texto.
aquí pongo una fecha, en un formato siempre es el mismo, aquí tengo un desplegable, aquí tengo un tipo de, aquí tengo un campo que me relaciona con otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si resuelves adecuadamente el tratamiento, la recogida de los datos, has optimizado directamente el otro. El punto 3, este que os decía de análisis, habitualmente es independiente. Es decir, normalmente te acostumbras a llevarte los datos para analizarlos fuera, ¿no? Y la gente de FEPA pues ha hecho un proyecto IMEX en que todas las organizaciones hemos metido ahí datos y hay una universidad que hace un análisis de esa información fuera. Hemos optimizado el registro, hemos optimizado tal, pero me llevo los datos fuera. Normalmente, lógicamente, hay veces que para analizar esos datos hay que tratarlos y lógicamente no tiene sentido si ese análisis te lo queda simplemente como curiosidad malsana para guardártelo en un cajón, ¿no? Se supone que luego lo integras con las acciones. Medir resultados no es más que la consecuencia de hacer correctamente de 1 a 4. Os lo decía, es precioso medir datos. Es aburridísimo y es técnicamente un proyecto complejo el registro adecuado de la información. Garbage in, garbage out, porque lo estamos grabando y así lo digo en inglés. Pero si lo que recogemos es basura, lo que obtendremos es basura. ¿Sí? Esto significa que tenemos que ser capaces de recorrer en los dos sentidos el flujo de los datos de tu registro a su explotación. Decía un compañero mío en el área de transformación digital, dices que a veces vemos solo el flujo el flujo del agua de arriba abajo, desde el nacimiento hasta la desembocadura, pero nadie piensa en los salmones, ¿no? Que cuando tienen que volver hacia arriba, las truchas, ¿no? Cuando tienen que volver hacia arriba, les pones una pequeña represa y se acabó el viaje del salmón, ¿no? O le pones, entonces, esa necesidad de conocernos datos de un extremo al otro es la que nos llevará a completar el proceso de manera adecuada. De nada sirve tener un experto, experta en la visualización de esos datos si es un desconocedor absoluto del origen y del flujo que siguen esos datos. Si es incapaz de saber que aquel campo número de hijos en realidad es el campo desactualizado, más desactualizado de la organización porque nadie tiene un hijo y me lo viene a decir. O porque nadie se divorcia o se casa o se separa y me lo avisa. Por lo tanto, es importante saber hacer todo el recorrido, pero también ir detectando en qué puntos perdemos el control. Tenemos organizaciones, en una administración pública hace 3-4 años hicimos un pequeño análisis para ellos, evidentemente no diremos cuáles, gestionaba datos extremadamente sensibles. Esos datos en esa administración pública extremadamente sensibles se gestionaban protegidísimos durante una fase del proceso, pero el proceso decía que luego se imprimía, se dejaba en la mesa de la directora o del subdirector, en aquel momento eran director y subdirector, que tenían que firmar el papel para luego volverlo a incorporar en otro proceso complicadísimo y protegidísimo de esa misma administración. No conocer todo el proceso te podría dar la sensación de que eran unos datos extremadamente protegidos. Durante un tiempo, esos datos sensibles quedaban en una mesa, ¿no?, de un departamento en el que trabajaban igual 200 personas, ¿no?, en un papel, impresas en papel. Por Dios, impresas en papel todavía, ¿no? Todavía estamos en un sector con esa necesidad de validación de la firma, ¿no?, pero de la firma física, en bolígrafo azul, además, que no parezca una fotocopia, pues eso. Muy bien, y en el tercer sector, ¿qué elementos nos condicionan? Pues hay algunos. Uno, claramente, la heterogeneidad. Miro las 30 y tantas, casi 40 personas que estáis aquí, cojo las vuestras entidades una a una, y a lo mejor no coincidimos ni en el 20% de los datos que manejamos. Y eso es un problema. Porque a mí me gustaría cogeros a todas vosotras y decir, vamos a quedar un día y vamos a hacernos un plan de indicadores conjunto. Pues no, porque los datos que recoge Xavier y los que recoge Viviana, el nombre, el apellido, igual tenemos la edad y el género. De ahí en adelante igual recogemos muy poca más información. Pues es una pena, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Pues si pienso en Iridia y si pienso en actors y directors de Cataluña y si pienso en la Autónoma Solidaria y si autismo... la heterogeneidad del sector nos complica enormemente el registro, ¿no?, y la gestión adecuada de indicadores. Las tecnologías. Me la paso rápido. Somos entidades con sinergia, ¿no? Somos entidades con la posibilidad, más allá del uso que le deis, con la posibilidad de registrar información en tecnologías que luego nos permitan la explotación. Pero también conocemos, y algunas de vosotras todavía estáis en esa fase, montones de organizaciones con una dispersión tecnológica que hace casi imposible unificar, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes de las ovejas se vigilan mejor en un solo corral que si las tenemos en 7, en 8, 9, pues con la información lo mismo. Nuestros datos sensibles.
¿no? La tipología de datos que gestionamos, los ámbitos en los que trabajamos, condicionan a favor y en contra el gobierno y la gestión de los datos. A favor y en contra. A favor, ¿por qué? Porque ponemos muchísimo mimo en recogerlos en lugares adecuados, en no hacerlos públicos, ¿no? Nos motiva el hecho de proteger la información. En contra, el exceso de celo, muchas veces en tener una información que no queremos abrir. He puesto ahí una notita abajo porque creo que uno de los elementos, no lo he puesto como barrera, pero ya que hablamos de datos sensibles, uno de esos elementos que nos dificultan muchísimo es la sensación Gollum, la sensación del anillo de poder, la sensación de mis datos son mi poder. Y José Arjona vale en su organización tanto como valen los datos que maneja. Y Johans tiene un Excel y ese Excel es el que me da poder en mi organización. Esa es una barrera habitual. Pero insisto, la más relevante es la sensibilidad de los datos que manejamos. Y después el tipo de actividad, el dónde registramos los datos. Nuestro sector, si se caracteriza por algo, más allá del origen y el destino de los fondos, es en el que habitualmente estoy generalizando, por supuestísimo, estoy generalizando y estoy centrándome en entidades de primer nivel, no de segundo o tercer nivel, pero trabajamos con personas. Y el trabajar con personas no se lleva muy bien con el registrar información. Debería ser lo contrario, debería parecer lo contrario, pero en 10, 12 años en este sector he oído cienes y cienes de veces, como diría Sabina, lo de yo no voy a estar haciendo un seguimiento, un acompañamiento y delante de un ordenador metiendo datos. Lo segundo que he oído las mismas cienes y cienes de veces es no tengo suficiente tiempo después para registrar la información de la sesión que acabo de hacer. Si combinas las dos cosas, el de si atiendo personas y, por supuesto, si estoy atendiendo discapacidades, si estoy atendiendo, ¿no? He dicho muchas veces un poco en sorna, ¿no? No se puede estar cambiando un pañal y registrando datos con la otra mano. Pues habrá que estar o a lo uno o a lo otro. Bueno, el tipo de actividad que tenemos no facilita especialmente el registro de la información, por supuesto. Y vamos ya a la parte un poco más, no diré bonita, porque al final no deja de ser la consecuencia. Si yo he gestionado adecuadamente, si mi organización ha planteado una estrategia de los datos, si mi organización ha planteado una estrategia de datos, pero además ha gestionado adecuadamente ese ciclo de vida de recoger datos de manera limpia, ordenada, transformarlos, tratarlos, etcétera, 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 y lo ha conseguido, dijéramos, tener una correcta gestión del ciclo de vida, partimos de una estructura de información limpia. ¿Vale? Lo pongo aquí un poco como antecedentes. Todo lo que voy a decir a partir de ahora parte de la base de que el campo género está cuantificado, está campificado de 3, de 4, de 5 maneras, las que necesitéis, pero está limpio, está tratado, tenemos el mayor nivel de cobertura al que nos podemos permitir, etc. Y aquí es donde viene uno de los momentos caóticos cuando hablamos de explotación de los datos. Estoy convencida de que si no fuera ahora a dar una rápida, ¿no? Si abriéramos un debate del que decíamos antes, no tenemos los espacios y los tiempos habitualmente para hacer, pero si abriéramos un debate en cómo le llamamos cada uno a cada cosa, nos daríamos cuenta del caos. Pero es que no solo ese caos. Podríais buscar y navegar en Internet todo el tiempo que queráis, y seguramente sería el mismo que le he dedicado yo, que le hemos dedicado desde el equipo de Sinergia, a buscar conceptos, y os aseguro que hay una absoluta amalgama de definiciones en las que se mezcla una métrica con una variable con un indicador con un KPI con un gráfico y un gráfico con... ¿no? Es decir, le llamamos casi de todo a todos. Bueno, pues hemos intentado, en un ámbito donde no hay un consenso claro de conceptos, lanzaros una propuesta. La vamos a pasar como muy rápido, En 5 minutitos vamos a ir diciendo estas cuestiones, pero creemos que es bueno tener un léxico común y, de hecho, es recomendable que al menos en la organización distingamos. Lo que no puede ser es que haya organizaciones que digáis que estoy haciéndome, que tengas una lista de 200 KPIs. Si son 200 no son KPIs. ¿No? Ahora intentaremos entrar un poquito a ese nivel de detalle, ¿vale? Lo que os decía, métricas, dimensiones, medidas, propiedades, datos, metadatos, atributos, variables, informes, paneles, valores, indicadores. Es un caos y además te encuentras un paper, te encuentras un artículo, te encuentras un gurú y te encuentras un documento educativo y mezclan, pero porque no hay una definición clara. Nosotros hemos encontrado 8 elementos que creemos que tenemos que definir. Hay 4 muy básicos, estos que están en verde, y otros 4 que diremos los complementan. ¿Qué es un dato variable? Variable es algo que varía. Hombre, Pedro, felicidades. No, bueno.
Pero variable es algo que varía y que tiene un rango y que se mueve, ¿no? Y la edad es una variable. Y la nacionalidad, y el género, y la provincia. No tiene por qué variar en la misma persona, sino que hay un rango en función de los registros, ¿no? Ese es un dato variable. También lo es el peso, también lo es la talla, pero también lo es el coeficiente intelectual y también es la rapidez de un servicio, la eficiencia de un procedimiento, la eficacia de una vacuna o lo que fuere. ¿Vale? Los datos son los valores que se obtienen para cada variable y puede tomar diversos valores. ¿Nos sirve cualquier variable? Os lo decía antes, no todas sirven. Poca información vais a sacar, por mucho que nos hablen de ChatGPT, de la inteligencia artificial y de lo que queráis. Con el volumen de datos que manejamos para entrenar modelos, ignorad en la medida de lo posible imágenes, direcciones postales, salvo la provincia o la comunidad autónoma, campos de texto, etcétera, etcétera. No todas las variables nos van a permitir la explotación adecuada de los datos. ¿Qué es una métrica? Una métrica es una medida que sirve para medir y comparar. Las variables de las que disponemos, todas esas variables que hemos dicho antes, hay un subconjunto de ellas que son métricas, que sirven para medir. La provincia no es una métrica. La provincia no es una métrica. Las métricas son variables numéricas. Las métricas son variables numéricas o contables, ¿no? Son variables numéricas, enteras o categóricas. Y las hay de conteo y las hay de ratio, pero son variables numéricas. Esas son las métricas. Cuando vosotros tengáis que determinar las métricas de una organización, vais a medirlas en términos de eficiencia, número de registros, media de la edad, porque, entre otras cosas, normalmente no representas la variable de forma directa. La edad es un dato absurdo a la hora de medir. La edad te sirve si haces la media, si haces bandas, si haces el ratio, ¿no? Al final no tienen sentido. Entonces, la métrica no es más que un dato, una variable numérica agregada de alguna forma. Agregada de alguna forma. Una dimensión es aquel elemento normalmente categórico que sí te sirve para empezar a explicarte esas variables métricas. Una banda de edad, una provincia, un género, un servicio. Todo eso, medio de pago, una fecha, todos estos elementos son elementos dimensión. Te sirven para organizar y filtrar datos y te sirven para, dijéramos, obtener aprendizajes de aquellas métricas. Es relevante también entender que cuando tú estás aplicando determinadas dimensiones, esas dimensiones pueden tener niveles jerárquicos. Muchas veces os habéis puesto con el Excel, le pones la fecha y con el Excel no haces nada con la fecha. La fecha es un dato, de nuevo, vuelve a ser un dato absurdo. La fecha, la variable fecha, solo tiene valor de métrica si la conviertes en un dato numérico. Por ejemplo, la edad. Si tú coges la fecha de nacimiento y le das el dato numérico, la antigüedad. Si tú coges la fecha de alta de todas vuestras organizaciones y tenemos cuántos meses lleváis aquí, que es un campo que tenemos calculado en el CRM, entonces sí, vuestra antigüedad sí que es un dato que me sirve. La fecha de alta no me sirve, salvo que hagas niveles jerárquicos y digas, ah, no, el año, el trimestre. Entonces, ¿entran más entidades en el último trimestre o en el primero? Ya os lo digo yo, en el último. Esto de los presupuestos a última hora es una locura, ¿vale? Se contrata más en el último, la última semana se contratan más servicios, no en el último mes, en la última semana. Entonces, es relevante entender que hay métricas numéricas, dimensiones categóricas y que esas métricas se agregan de determinadas maneras para poder ejercer luego con ellas cualquier tipo de filtro, ¿no? o de condicionante de esas. Y ahora ya vamos a lo que nos importa. He dicho que lo íbamos a hacer en 5 o 10 minutos. Es lo que le voy a dedicar solo a estas definiciones. Y entonces, ¿qué es un indicador? Ahora sí. Ya hemos hablado de datos y de variables, ya hemos hablado de métricas y de dimensiones. Algunas de vosotras os pelearéis el día a día, otros no lo volveréis a ver. Algunos solo estáis en la parte de recoger datos, otras solo estáis en la parte de explotarlos y algunos estaréis en la parte de métricas y tal. Pero llegamos a los indicadores. ¿Qué es el indicador? Es una expresión utilizada, además lo dice la ISO 11620, es una expresión utilizada para describir actividades en términos cuantitativos y cualitativos con el fin de evaluarlas de acuerdo con un método. No hay nada como hacer ISOs para poder hacer descripciones que se entienden poco y te las tienes que leer 6 veces. En realidad, diríamos que un indicador es la combinación de métricas
y no siempre dimensiones para aportar información sobre el desempeño de la organización. Un indicador es una métrica, un dato numérico, a veces, no siempre, con alguna dimensión asociada, con alguna variable categórica, que te aporta información sobre el desempeño de tu organización. Punto. Evidentemente, tiene su destinatario, etcétera, etcétera. ¿Y qué es un KPI? Un KPI es el conjunto de indicadores fundamentales, clave y básicos para la organización. Pero un KPI es un indicador. La I es de indicador. Key Process Indicator. Conjunto de indicadores claves de procesos. Cuando alguna entidad en algún proceso que hemos hecho hace no mucho venía con 500, 600 KPIs, cuando digo no estoy diciendo que la entidad esté equivocada, estoy diciendo que no utilizamos el mismo léxico. El KPI sí que es una evidencia, ahí sí que está todo el mundo de acuerdo, son indicadores clave. Y deberéis decidir cuáles son los indicadores claves de vuestro negocio, de vuestra actividad. Si el indicador clave es la representatividad o es la incidencia, pues a lo mejor resulta que es número de visitas en una web, número de firmas, me da igual. Si vuestro elemento clave es la empleabilidad, el KPI es el porcentaje o el número de personas del área de empleo que han encontrado un trabajo en este último año. Punto. Un indicador es un elemento numérico, una métrica que a veces acompañada de un indicador o no, nos permite medir el desempeño en mi actividad. Los KPIs son aquellos indicadores que son claves, que son fundamentales. A modo de resumen, tú puedes tener como datos y variables un registro de personas usuarias con el dato de la edad, con la dirección postal, con los servicios a los que están vinculados de forma activa. Como métricas vas a tener el número de usuarias. Pensad, aunque parezca un absurdo, que el número de registros usuarios no es un valor. Tú no has metido el dato de número de registros usuarios. Eso es un conteo. Estás contando cuántos registros de esos tienes en la base de datos. Pero tú tienes métricas, el número de usuarios, el porcentaje de usuarios respecto al total, la media de edad. Esos son métricas. Y las dimensiones, los tramos de edad, la provincia, el servicio asociado. Y entonces empiezas a sacar indicadores. Y dices, contando que siempre son personas usuarias, total de personas, es un KPI. Para mí es clave, ¿no? Yo he puesto ahí 4 KPIs. Mis 4 KPIs son cuántas personas son usuarias, cómo se distribuyen entre los servicios, cómo se distribuyen por tramo de edad y cómo se distribuyen por servicio vinculado, tanto en N como en porcentaje. Esos son mis KPIs. Y el del tramo de edad me he inventado, podría ser porque mi organización, me da igual, El resto, la media de la edad, la distribución en porcentaje por tramo de edad, por provincia o la distribución de número de registros por provincia, son indicadores, pero no son KPIs. Los otros 4 elementos que decíamos que son relevantes. 1, la calidad del dato. Tener el campo número de hijos no implica que tenga calidad. Tener el campo fecha de nacimiento no implica que tenga calidad. Tener el dato, incluso el dato servicio, no implica que tenga calidad. La calidad de los datos mide el cumplimiento de los conjuntos de exactitud, completud, validez, coherencia, unicidad, oportunidad y adecuación a un propósito. No es tan sencillo medir la calidad de un dato. Un dato incompleto en un 98% de los registros puede ser un dato maravilloso. Si estás midiendo la mortalidad y esa mortalidad es de aproximadamente un 2%, pues el dato de un 98% incompleto es un registro perfecto. Un dato de un 53% puede ser absolutamente un fiasco si se trata de tener el género y tú trabajas en un ámbito en el que el género es un dato significativo. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que ver con la completud, con la coherencia, con la exactitud. Hablábamos de lo del número de hijos, hablamos de lo del estado civil. Siempre pongo ejemplos, cada una de vosotras luego tiene 1000 campos muy específicos. Estoy siempre poniendo ejemplos muy genéricos para que nos sean fáciles de entender a todos. El segundo elemento es objetivo y momento. Los indicadores y los KPIs tienen necesariamente que llevar asociados un objetivo y un momento de revisión. Este KPI que yo ponía aquí de número de total de personas, 57. Bien, regular o mal. 214. Mal, regular o bien. 893. Regular, mal, bien o todo lo contrario. Es relevante que tengan un objetivo. Nuestro objetivo es superar las 100 personas.
nuestro objetivo es que la banda de menos de 30 años sea la más relevante de mi organización, mi objetivo es que el importe que paguen las personas por los servicios que prestamos sea siempre menor a 100 euros de media, no lo sé, pero siempre hay un objetivo. Y luego hay un momento, ¿cada cuánto voy a revisar ese objetivo? ¿Cada cuánto me lo voy a mirar? Habrá cosas que quiero mirar cada semana, habrá cosas que quiero mirar cada mes, habrá cosas que quiero mirar una vez al año. Bueno, pues es importante establecer un valor de esa métrica, de ese indicador, un valor y el detalle de la revisión prevista. ¿Sí? ¿Qué es la representación? Una gráfica es una manera de representar datos, generalmente los cuantitativos, vinculados a otros, generalmente los cualitativos, ¿vale? Para ver la correlación entre sí. Existen muchísimos tipos de gráficos, ya no solo de diseños, de tipos de gráficos. Y hay gente que ha trabajado enormemente en decir cuál es el gráfico más interesante en función de lo que quieras definir. Corremos un riesgo extraordinario en el de ver los datos desde lo bonito, desde lo espectacular, desde lo gráfico únicamente y no desde la utilidad. En mi vida me ha tocado revisar, para bien y para mal, muchísimos, ¿no? Informes o incluso diseñarlos y tener que hacerlos, etcétera. Y tienes gráficos que son auténtica filfa, un auténtico absurdo, por muchísimos motivos. No puedes tener un gráfico que no haya variabilidad, que no cambie nunca en 2 años. ¿Para qué vas a tener un gráfico de número de reuniones del equipo directivo si se reúne una vez al año? ¿Para qué vas a hacer un gráfico así? ¿Para qué vas a hacer gráficos que cruzan 5 variables? Pero si tu mente privilegiada como la que tenemos todos los que estamos aquí no son capaces de entender más de 2. En cuanto relacionas más de dos variables, más de 2 dimensiones, ya empiezas a temblar. ¿Para qué haces gráficos con 5? ¿Para qué haces gráficos que, no, entre el valor máximo y el mínimo haya una diferencia tan grande que al final el máximo te queda fuera de escala y el mínimo no se ve? Entonces, para cada uno de los objetivos, si lo que quieres es comparar, tienes una serie de gráficos. Si quieres comparar entre objetos, 2 variables por objeto, pues tienes... Entonces, es interesante no cegarnos con lo bonito y centrarnos en la utilidad de los gráficos. Un informe es un conjunto de indicadores, sean o no sean KPIs, que se representan de forma conjunta con sentido para quien lo utiliza. Al final, cuando tú tienes montones de indicadores o montones de KPIs, el siguiente reto es unirlos y decir, ¿y en cuántas pantallas, en cuántas páginas, en cuántos informes diferentes voy a representar estos gráficos, esta parte gráfica? Bueno, pues un informe es un conjunto de indicadores que teóricamente sirven a un bien común. Y ese bien común puede ser el ámbito, es que voy a hacer un informe económico, voy a hacer un informe de atención, o voy a hacer un informe de subvenciones, o voy a hacer un informe de eventos, o pueden servir a un uso de destinatario. Voy a hacer un informe para mi órgano de gobierno, para mi patronato, para que solo entren en un solo gráfico y vean los 10 KPIs de la organización. Y ya está. Y no entran en el resto. Tengo un informe para órganos de gobierno y luego tengo un informe pues, para los equipos técnicos. ¿Sí? Dentro de la terminología, esto también lo pongo ahí simplemente a modo de curiosidad. Cuando hablemos de herramientas de representación, de visualización de gráficos, otra vez el universo vuelve a ser infinito. En los términos más coloquiales le llamamos herramientas de cuadros de mando, soluciones de reporting, soluciones de query report, pero en el mundo anglosajón, que sabéis que siempre es quien lleva la voz cantante de estas historias, todos estos sistemas los agrupan como DSS, sistemas de soporte a la decisión. Y luego a partir de ahí son capaces de hacer siglas para todo. Y aquí solo hay unas cuantas. Sistemas ACE, sistemas MI, sistemas AI, sistemas EDSS, sistemas, no, para grupos, para ejecutivos. Los más habituales eran los ACE, Executive Information System, sistemas de información para quien manda, ¿no? Bueno, simplemente, era solo a modo de anécdota, ¿eh? Cuando tengamos que denominar a este tipo no fallaremos nunca porque prácticamente todo es válido. ¿Sí? Y finalmente está el elemento de los filtros. El filtro es un elemento denostado en la parte de informes y la parte de herramientas, pero es de los más útiles. Un filtro no es más que un elemento, habitualmente una de esas variables que tenemos por ahí y habitualmente también las categóricas, que te permiten hacer un subconjunto de registros para ese informe. Son tan útiles que nos ayudan en 2 elementos. Uno, que tú puedas, pues eso, hacer un filtro y filtrar por Barcelona cuando tu informe es de todo Cataluña y poder filtrar Barcelona, filtrar Girona, filtrar Lleida, filtrar Girona y no tener que hacer 4 informes. Ese es el primer elemento. El primer elemento de poner un filtro es, con un solo informe soy capaz de jugar con esa información de cara a obtener visiones diferentes, en este caso es a nivel geográfico, pero lo podía hacer a nivel de género, a nivel de antigüedad, a nivel de cualquier cosa.
Y el segundo también es que nos ayudan al diseño y la protección de la información. Si tú pones filtros que además estén, dijéramos, no accesibles para quien está utilizando la herramienta, tú puedes hacer que una persona vea solo los datos de Girona o veas que una persona solo pueda verlos de un determinado servicio y no vea el total de la información. Entonces, bueno, pues los filtros es otro elemento ahí que debemos contemplar. El resumen de todo esto que acabamos de decir es que partimos de unos datos variables que los convertimos en métricas y dimensiones que a su vez se transforman en indicadores, algunos de los cuales son KPIs, que agrupamos en informes a los cuales aplicamos filtros. Pues te podéis haber ahorrado todo lo anterior. Bueno, ya, pero os he dicho que valía la pena tener una métrica compartida. Y una metodología. Una entidad con la que hablaba precisamente ayer en una sesión, Apanate, es una entidad, además no es entidad socia, estamos trabajando con ellos en temas de transformación digital y tal. Apanate es una entidad que miraba su memoria el otro día y tiene estos datos. 293 personas atendidas, 97 evaluadas, 37 en atención temprana, 39 en el servicio de edad escolar, 32 voluntarias, 67 trabajadoras, pero luego allá abajo es 72 con TEA, 25 sin TEA, 75 hombres, 36 mujeres y una persona no binaria, 77 residentes en Tenerife, etcétera, etcétera. Al final, esto es uno de los usos de la explotación de datos, hacer memoria. Esto se podría haber dado de forma más o menos eficiente porque todas sois capaces de conseguir esto, todas. La cuestión es con qué nivel de eficiencia. Lo que es sorprendente es que cuando yo me pongo a hablar con esta entidad y me pasan un par de documentos, aparte de unos DAFOs maravillosos y tal, y me pasan esto, un Excel, hoy Excel tenía que ser, en el que me pasan el cuadro de mandos de indicadores, en el que está el indicador, el proceso a controlar, lo he puesto en gris porque entiendo que tampoco es nada sensible, pero bueno, es igual, ¿no? Estos son los indicadores que ellos dan a nivel de prestación de servicio y de lo que sea. El valor de control, el valor que quieren tener objetivo, la periodicidad de la medición, quién es el responsable de la medida, cuál es la fuente de la información y si tiene algún objetivo vinculado. Y luego, para cada uno de ellos, van registrando el dato real, el dato previsto, el porcentaje de variación de un año al otro, en este caso cada semestre, que es cuando recogen esto, ya está. Y luego además tienen abajo quién lo valida, quién lo firma, etcétera. Cuando una organización tiene esto resuelto, el menor de sus problemas va a ser visualizar. El menor de sus problemas va a ser visualizar. Por dos motivos. Uno, porque cuando tienes muy claro cuáles son tus indicadores, lo único que tienes que hacer es componer ese informe, ese gráfico. Pero en segundo lugar, porque me resultaría sorprendente, igual en mis próximas reuniones sí me sorprende, pero me resultaría muy sorprendente que una organización que tiene este nivel de detalle a la hora de registrarla, ¿no? de registrar sus indicadores, no tuviera el mismo mimo en todo el proceso de ciclo de vida de la entidad. Por lo tanto, lo que nos tenemos que hacer es una serie de preguntas. ¿Quién va a ser el destinatario de la información? ¿Para qué vamos a poner a su disposición la información? ¿Y cuál es la utilidad, no? ¿Qué tipo de información? Y no porque quiera dudar entre útil y bonito, tiene que ser las dos cosas. Pero no olvidemos que hay personas a las que no les tienes que dar algo muy simple y personas que pueden tener algo más complejo. Personas que no soportarían un nivel de detalle excesivo de información y personas que necesitan y exigen un nivel de detalle, que quieren poder clicar y hacer drill down y bajar hasta 7 niveles más para conocer con detalle. ¿Cómo abordar un plan de indicadores? Pues al final, estrategia, alcance, visión multidimensional, quiénes van a ser los destinatarios, ignorar de momento la solución tecnológica, incorporar a personas conocedoras de los datos. No se nos ocurra llevar a cabo un plan de indicadores sin tener a gente que sea capaz de decirnos que la calidad de aquel dato no es la que tú te esperas. Y finalmente, tener una metodología sencilla. Nosotros hemos creado una metodología, insisto, que si alguna de vosotras avanza en esta línea, pues estaremos encantados de compartirla con vosotras, que tiene que ver con, pues eso, os lo abro aquí, os abro un documento. Nosotros hemos generado una serie de tablas, de plantillas, que a partir de una información de variables de base, tenéis aquí a la izquierda número de registros, NIF, nombre y apellidos, género, fecha de nacimiento. Hemos puesto datos, como es una plantilla de ejemplo, hemos puesto datos de Sinergia, del propio bloque de Sinergia. De cada uno de estos registros decimos el uso, si está descartado o no. Yo qué sé, yo el NIF lo descarto, el nombre y apellido lo descarto, la dirección postal la descarto, el código postal, la población, el país, el teléfono, todos estos los descarto. Decimos cuál es el origen. Si es una variable calculada, fijaros que yo tengo la fecha de nacimiento y con esto calculo la edad y transformo para tener bandas de edad.
de qué tipo es cada una de ellas, cuál es su nivel de completud, esta variable está completa o no está completa, y cuál es su nivel de calidad. Puedes estar completa en un 25 a 50 y ser de baja calidad, o puedes estar de un 25 a 50 y ser de alta calidad. Si yo tengo la fecha de alta de socios y donantes, ¿no? Pues tengo de qué bloque, qué relación tienen con los datos de base, ¿no? Al final de cada uno de estos puedo tener n registros, si es una métrica, si es una dimensión o si es un filtro. ¿Qué quiere decir? Que el número de registros para mí es una métrica, que la edad es una métrica y que el importe es una métrica, que el género, las bandas de edad, las provincias, etcétera, etcétera, son dimensiones, y que los filtros que yo quiero utilizar son la comunidad autónoma, si el socio está activo, si el compromiso de pago está activo, el tipo de pago, si el usuario es activo y el proyecto y servicio. De ahí pasamos al siguiente elemento, que es, ¿y esto para quién? Y este para quién nos lleva a decir, es que yo necesito un informe para usuarios, un informe para socios y un informe para el área de economía. Y decido cuáles son los filtros de base que vamos a aplicar en cada uno de ellos. Estoy repasando rapidísimamente, no entro en ningún detalle, y hay vínculos entre ellos y ya está. Pero el segundo elemento es decir, ¿qué informes como agrupación de indicadores? De momento no he definido indicadores. Fijaros que primero he dicho, ¿qué información dispongo? ¿Cuál es mi información de base? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál quiero transformar? ¿Qué nivel de calidad tienen? Y de ellas, ¿cuáles son métricas? ¿Cuáles son indicadores? ¿Cuáles son dimensiones? Y ¿cuáles son filtros? Lo segundo, de nuevo, todavía no he hecho indicadores y he dicho, ¿qué informes necesito? Pues Judith necesita un informe de socias, Xavi necesita un informe de usuarias y Viviana, el responsable de administración, necesita un informe de economía. ¿Sí? Ahora sí, definamos indicadores. Y esos indicadores no pueden ser infinitos. Para aquellas que hayas estudiado un mínimo de estadística, si tú tienes 5 métricas y 10 dimensiones, una tontería, 5 métricas y 10 dimensiones, ya te lleva miles las combinaciones que puedes sacar. Por lo tanto, de nuevo, estrategia, beneficiario, destinatario, Judith, ¿qué necesita de los socios y socias de esta organización? Xavi, ¿qué necesita de las personas usuarias de esta organización? Y a partir de ahí, tú decides que esta métrica, por ejemplo, yo quiero saber el número de registros y lo quiero ver en porcentaje en función de el servicio y de la forma de pago. Y lo quiero representar en forma de gráfico de barras. Esta información es el plan de indicadores. Es detallar, describir cuáles son los indicadores clave en mi organización. Después, marcaré algunos de ellos como KPIs. Para mí los 3 KPIs son estos 3, el resto tiene una importancia alta, media o baja. Y como os decía antes, será clave establecer quién es el responsable de medir, cuál es el valor objetivo. Mi valor objetivo es tener un contador de registros de 1000 personas y tener un 10%, menos de un 10% de bajas y pagar menos de 100 euros al mes. Y esto lo voy a revisar anualmente y esto lo voy a revisar trimestralmente y esto también lo voy a revisar anualmente. Cuando describes todos tus indicadores, lo único que tienes que hacer al final es decidir a cuál de los informes va. Ya para cerrar esta parte, modelo de valoración, como veíais antes, y es muy similar, porque también los criterios son muy habituales, ser capaz de decir cada uno de estos indicadores, por ejemplo, el de número de socios, el primero que yo tenía, cómo evoluciona, con qué porcentajes, etcétera. Para la mayoría de vosotros esto es sentido común puro y duro, porque ya entrar en los datos y calcular porcentajes, no porcentajes, pero sí es imprescindible tener un plan de indicadores, porque ese plan se hace una vez, pero luego se va manteniendo. Y hay indicadores que dejan de ser útiles, hay indicadores que ya no indican lo mismo porque ha habido un cambio en los parámetros de recogida de la información, hay nuevos indicadores a generar, hay nuevas métricas de las que disponemos que no disponíamos hace un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es relevante crearte un plan de indicadores. ¿Algunas ideas? Distinguir un primer nivel de KPIs, y estos KPIs diría que no deberían ir más allá de 20, me parecería ya un exceso, con 4 o 5 por ámbito. 4 KPIs económicos, 4 KPIs de servicios, 4 KPIs de financiadores, 4 KPIs de base social, de voluntariado, ¿no?
poco más allá. Pensar en un segundo nivel por área y ámbito, administración, usuarios, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Diría que no más allá de 10, 15 indicadores como mucho en cada uno de ellos. Lo que queda fuera no es que deje de analizarse, sino que no lo analizas dentro de estas herramientas de visualización o ya se incorporarán y que cada nivel tiene su público. Lo que os decía, a órganos de gobierno le tienes que dar un tipo de información que no es la misma que le das a otro tipo de usuarios, tanto a nivel de qué información le das y además cómo la consume. ¿No? Lo que dicen ahora, ¿no? Los jóvenes consumen la información de modo digital, ¿no? Y en mensajes muy cortos y no le pongas un vídeo de más de 10 minutos, pónselo de 5. Bueno, más allá de lo de acuerdo que esté yo o no en estas consideraciones, sí que es cierto que hay gente que no soportaría tener 14 informes con 87 gráficos en cada uno de ellos y 12 filtros con los que tener que jugar. Y hay gente que no entendería o le encontraría muy poco útil tener un informe con 6 KPIs que no puede tocar nada y que simplemente son datos que ya conocía o que intuitivamente ya valoraba que deberían ser así. Acabo. Algunas soluciones para la visualización de datos. Todas vosotras tenéis a vuestro alcance, lógicamente, Sinergia Data Analytics. Obviamente es la herramienta por la que nosotros apostamos porque está integrada en el CRM. Pero antes de decidir, para soluciones, pues una serie de elementos y código abierto, qué capacidad tiene de entrar datos, qué tipología de usuarios vamos a tener, qué autonomía tenemos en hacer los diseños, cómo protege la información, cómo de fácil es utilizarla, qué tipologías de representación, gráficos de potencia visual tiene, qué capacidad de análisis, ir un poco más allá de la representación, qué capacidad de integración hacia afuera en la web, exportar datos, exportar PDFs, ¿no? Hay aplicaciones que te permiten visualizar esos gráficos en tu propia web, ¿no? Que son de una utilidad maravillosa, qué costes va a tener, qué soporte, etcétera, etcétera. Gran parte de las soluciones que os voy a decir ahora, os voy a decir 6 o 7, tienen resuelto extraordinariamente todas estas funcionalidades. No existen soluciones específicas para el tercer sector. Lo que es específico es los datos que representamos. En definitiva, es relativamente sencillo encontrar herramientas de visualización de datos, de reporting, que cumplan con los requerimientos que tenéis. Algunas de ellas, Power BI, el clasiquísimo de Microsoft. En todas ellas hay un enlace que os llevaría a la página correspondiente. Si alguna de vosotras luego cuando os enviamos el enlace del documento, EDA, la aplicación que nosotros utilizamos de base para Sinergia Data Analytics. Data Wrapper es una aplicación sencillísima, pero sencillísima, que te permite generar gráficos para representarlos en la web. ¿No? Que tú digas, pues mira, nosotros tenemos un estudio que no sé cuántos, pues vamos a tener herramientas. Entonces, esto en lugar de hacerte como informes tremendos, mira, creo que aquí tengo, mira, mira este ejemplo, el del estudio de AROPE de pobreza y exclusión, de EAPN, si entráis en ese estudio o sois de los que lo consultáis habitualmente, los gráficos que aparecen por aquí, de pobreza y exclusión, etcétera, están hechos con Data Wrapper, ¿no? Al final tú generas el gráfico, le cargas. ¿Qué pasa? Que tienes que cargar allí mismo el Excel. Entonces, para determinados datos, ¿no? El nivel de actualización, etcétera, es complicado. Más, tablas dinámicas. Siempre, por favor, no menospreciemos el potencial de las tablas dinámicas y además de hacerlo de forma gráfica de Excel. Tableau, otro de los clásicos sobre los clásicos. Una herramienta también visualmente extraordinaria, no es de código abierto, pero bueno, visualmente extraordinaria. Apache Superset, otra aplicación brutal, también de código abierto. LeanCBI es una aplicación también de open source. No es totalmente open source, la mitad es código abierto y la otra mitad no, pero que desarrollan una gente fantástica de ahí de Madrid que se llama Strategy, pues han desarrollado LeanCBI, también es una aplicación como muy interesante. Google, Looker Studio, estos le han ido cambiando el nombre. Yo creo que cambian más de nombre que de formato, pero lo que había sido el Data Studio de Google, bueno, pues Google también tiene su aplicación muy centrada en analizar SEO, SEM, ¿no? En analizar el funcionamiento de las webs, pero también con muchísima capacidad pues, de montarte tus propios informes, etcétera. Muchas de las aplicaciones, como decíamos antes, llevan incorporadas ya soluciones de reporting, ¿no? Y muchas ERPs, CRMs, llevan una parte de reporting. No siempre es el que queremos, no siempre es un cuadro de mandos como lo que estamos pensando, pero bueno, ahí tenéis unos cuantos por si creéis que debemos avanzar. Conclusiones. Vuelvo a la transparencia 1. Si no se define previamente, no se puede medir. Si no se mide, no se mejora y si no se mejora, se degrada.
Obtener valor de los datos no es más que registrar y tratar adecuadamente esos datos en el marco de una estrategia. No miréis muy fijamente eso, que os prometo que hipnotiza. Que no nos deslumbren las luces de los cuadros de mandos, que no nos deslumbre la capacidad de hacer un gráfico precioso, de hacer una representación, una infografía tremenda de datos, de sacar de ver organizaciones que presentáis unas memorias realmente alucinantes a la hora del diseño. Eso no es tener resuelto de forma adecuada ni el gobierno del dato ni la gestión del dato. Hay organizaciones a las que les cuesta horrores infinito disponer de datos creíbles. Por lo tanto, está muy bien que el resultado final podamos entenderlo como, pues eso, ¿no? Un cuadro de mandos, pero todo el proceso previo es extremadamente relevante. Y, como no puede ser de otra manera, y como es parte de nuestro ADN, también en este ámbito creemos en el derecho a copiar, creemos en el deber de compartir, creemos en que si hay organizaciones que tienen resuelto de forma adecuada un mapa de indicadores, tienen resuelto de forma adecuada el registro de la información, tienen resuelto de forma adecuada cualquiera de los puntos del ciclo de vida de los datos, lo comparta. Y el resto no nos duelan prendas a copiarlo, ¿no? A aprovechar al máximo esa información que nos puedan dar. ¿Vale? Finalizo aquí. Sara va poniendo por aquí tenéis por ahí la encuestilla esta que sabéis que solo tenéis que pinchar ahí en eso que parece el triángulo, el cuadrado y la redondita, pinchar y darnos una valoración en una única pregunta. Hace años que utilizo el símil de la lavadora para hablar de los datos. Y desde que tengo hijos no solo lo utilizo, sino que además de utilizarlo me lo creo firmemente. Cuando tú en algún rincón de casa tienes un cubo de la ropa sucia, mezclada, con un calcetín del derecho y uno del revés, lógicamente nunca hay las dos patas del pantalón en el mismo sentido, uno está del derecho, otro del revés. De pronto, lo llevas a una lavadora y sale de ahí un montón de ropa limpia pero mojada. De nuevo del derecho y del revés, de nuevo desordenada y desorganizada. La tiendes y tienes ropa limpia, ropa seca, la doblas y empiezas a clasificarla. Y esa clasificación hace que encima de la mesa del comedor, en nuestro caso, aparezca un montoncito que diga David, María, Nuria, Pedro, ¿no? Y ahí tenemos ese montoncito. Y de pronto la vuelves a colocar en el armario para permitirte en la siguiente vez volver a tomar la decisión de cómo te vistes. Ese proceso en el que nos podemos imaginar unos calcetines, ¿no? Haciendo todo el recorrido del que hablábamos, es equivalente al que debemos aplicar en el ciclo de vida de los datos. Recogemos datos sucios, recogemos datos que no información. Lavar esos datos, planchar esos datos, secar esos datos, tender esos datos, organizar esos datos, lo convierte en información. En el momento en que tú eres capaz de tomar decisiones a partir de esos datos, ya es conocimiento. ¿Sí? De nuevo, como siempre, agradeceros infinito el ratito.